Hoy me levanté en la mañana y le pedí al Espíritu Santo una palabra específica compartir con ustedes, y sencillamente Dios me habló y me dijo: graduados desde el horno de la aflicción. A través del proceso que he vivido con mi papá y ser un niño con él, me he dado cuenta de que nadie que no se gradúe del lugar de su aflicción o de su desierto o de su valle de muerte puede ser útil para Dios. Lamentablemente hemos creado una cultura que ha proliferado una dependencia del don, del talento, de la habilidad y de esos regalos que Dios da. Pero le hemos impedido a una generación nueva que se levante, que pueda pasar los procesos necesarios para convertirse en instrumentos que sean verdaderamente útiles para Dios. Yo estoy completamente convencido de que cuando Dios puso sus ojos en Delaware, Dios tenía que levantar una iglesia diferente, no para creerse más que nadie, ni para pensar de que somos algo superior, sino porque a Dios siempre le urge levantar una iglesia que refleje su carácter. Y hay una diferencia hoy en día, y vemos iglesias, ni qué hablar de América, que es una gran imagen de excelencia del evangelio al mundo. Pero también tenemos que reconocer de que no todas las iglesias están haciendo algo de valor eterno. Y hay una gran diferencia cuando sencillamente nos reunimos para levantar manos, para adorar a Dios, y todo eso está bien, pero a Dios le urge, y Dios necesita encontrar una iglesia que entienda que a través de los procesos han llegado a capturar y han llegado a manifestar, o están llegando a manifestar su carácter. Escuche, hay un horno de aflicción, y interesantemente el horno que vemos que cocina nuestra comida es el horno que necesitamos para que cocine y para que lleve a término muchas de las cosas que en nuestro corazón todavía no están preparadas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted tenía una expectativa de una comida, usted está comiendo, tenía hambre, y cuando le llevan el plato y usted dice, y usted le mete el tenedor y usted dice, y se lo lleva a la boca: uy, pero esto está crudo. Bueno, quiero decirle algo, muchas veces usted no lo sabía, pero usted estaba muy crudo por dentro en las actitudes y en las motivaciones de su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos echado a perder bendiciones? Todos. ¿Cuántos de nosotros Dios nos entregó cosas que no merecíamos y las echamos a perder? Y Dios nos permitió que esas cosas vinieran a nuestras manos, y posiblemente no porque Dios es imperfecto, sino porque Él es amoroso. Y muchas veces las cosas que Dios nos dio se echaron a perder en nuestras manos porque sencillamente nunca estuvimos listos. Yo declaro que para la próxima temporada estaremos listos. Yo declaro que para lo próximo que Dios va a hacer estaremos listos. Ahora, Dios necesita ese horno de aflicción. Y cuando recuerdo todos los procesos, cuando recuerdo todos esos años que han estado detrás de nosotros y que hemos pasado cosas con el pastor Dani, con Isaac, y ahora que estamos como pastores al frente de una iglesia, nos damos cuenta que en alguna manera, entre más somos fieles pasando esos procesos, como que Dios nos va llevando al cumplimiento de cosas más grandes. Yo no sé, me imagino que aquí pasa, en Costa Rica pasa, por un tema de clima y por un tema de formato de educación. Las clases en Costa Rica empiezan en el mes de febrero y terminan en el mes de diciembre. Pero usted ve que en todos los centros educativos hay gente que llega solamente a la universidad, a la escuela, a jugar. Pasan todo el año jugando. No fueron responsables con sus tareas, con sus asignaciones, y cuando llega el fin del año esperan pasar y no lo pasan. Yo le digo a la iglesia, muchos de ustedes llevan 20 años repitiendo el mismo año.
No han logrado graduarse porque sencillamente cada año siguen repitiendo los mismos patrones, las mismas conductas. Y hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando un momento para ponerme a cuenta con Dios. Y te voy a decir algo, te van a salir más canas y nunca te pusiste a cuentas con Dios porque no estuviste sencillamente dispuesto a tomar decisiones. Tú no tienes que sentir nada, no tienes que llorar para decirle a Dios, estoy listo y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. A mí no me importa lo que yo siento, yo no camino por lo que yo veo, yo camino por fe. Porque, escúchame, Dios no quiere que nosotros vivamos repitiendo años. A Dios le urge que haya una iglesia lista. A Dios le urge que haya un grupo de hombres listos, pastores listos. Y hay gente repitiendo años. Yo sé que desde nuestros púlpitos decimos, este año es mejor que el otro. Este año que viene, estamos a punto de terminar el año y empezamos, el 2026 va a ser mejor que el año que dejamos. Y la gente dice amén, pero la gente no hace nada. La gente sigue sentada en su llamado, la gente sigue sentada en su asignación. Es más, la gente sigue sentada en su desobediencia. Pero Dios necesita quebrantarnos para llevarnos a un grado de utilidad más importante. Todavía yo no conozco a un hombre que Dios use poderosamente, que Dios no lo haya pasado por el horno de la aflicción. Lo que tú perdiste era necesario que lo perdieras. La inversión de dinero en la que tú diste hasta tu sangre por ese proyecto y lo perdiste, era necesario. Yo nunca he conocido una escuela que en alguna manera o en otra no cobre por su proceso de educación. Hay gente que quiere todo de Dios, pero no quieren invertir nada. Hay gente que quiere una gran unción, pero ellos no quieren pasar en un cuarto metidos con Dios muriendo mil muertes. Y lo que pasa es que obviamente, como hoy tenemos tanto profesional en el púlpito, como hay gente que tiene un don innato de poder comunicar alguna palabra, hoy sencillamente ya no es popular el pagar un precio por la unción. Así que es necesario que Dios nos quebrante para prepararnos para más cosas. Ahora, le quiero llamar la atención a todo aquel que ha estado maldiciendo su desierto. Si tú no entiendes por dónde Dios te está llevando, no eres diferente al discípulo Felipe cuando Jesús le dijo, a donde tú vas yo quiero ir. Y Jesús le dijo, lo que yo voy a hacer y a donde yo voy, todavía tú no estás en la capacidad de entenderlo. Hay personas que todavía no entienden por qué el pastor Daniel es como él es. Pero Dios lo hizo así para salvarte a ti. Dios le dio a él la palabra que él tiene para bendecirte a ti. Es más, si él no fuese y no tuviese el peso de la palabra que él tiene, tu vida nunca hubiera cambiado a tal grado de como ha cambiado al día de hoy. Porque Dios siempre te da lo que se requiere para tu cambio y para el mejoramiento y para el establecimiento de tu destino eterno. Una de las cosas por las cuales total y completamente yo vivo pensando en lo que hago es porque yo sé que lo que yo estoy haciendo tendrá una consecuencia eterna. Rod Parsley dice, estamos en medio de una gran batalla cósmica. Dice que tiene consecuencias eternas. O sea, no estamos aquí solamente para jugar a la iglesia. Los domingos el pastor a usted le da una palabra que muy probablemente va a ser la palabra que usted necesite para sencillamente el diablo no se lo arranque de esta tierra. Hay gente maldiciendo su proceso. Hay gente maldiciendo su desierto. Oscar está aquí sentado, él es mi hermano. Mire, delante del Espíritu Santo, no porque somos superhombres, no porque somos, escuche, no porque somos, como decía el pastor Daniel, porque somos personas que hemos llegado ya. No. Nunca nos hemos puesto a tener una conversación donde le hemos dicho a Dios, ¿qué nos hiciste? Nunca. Yo he visto a mi mamá en una esquina llorando. Posiblemente ella ha tenido sus tiempos de oración, pero yo creo que en 13 años, cuando tú no ves a tu mamá romperse por allá en una esquina cuestionando la fidelidad de Dios, tú te das cuenta de que Dios verdaderamente tenía a una mujer y tenía una familia con carácter para que pasara su proceso.
Yo no estoy diciendo que tú no tengas que llorar por allá. Yo no estoy diciendo que tú no tengas que ser humano. No me malinterprete. Lo que te estoy diciendo es lo que Dios está llevando tu vida y por dónde te está pasando, aún en medio del conflicto. El pastor Oscar tenía una frase, él decía: con una mano sosténgase las tripas y con otra levántela y dele gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, aún en medio de las cosas que no entendemos. Vamos, denle ese aplauso, puede ser mejor para el Señor. ¿Cuántas conversaciones no he tenido con Dani? De muchas cosas. Y Dani me dice siempre: David, pero ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿Vamos a llenarnos de amargura? José nunca se llenó de amargura. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron a los madianitas. Pasó casi 15, 16 años en un proceso que no entendió. Y la Biblia dice que cuando se encontró con sus hermanos y tuvo que pedirles perdón, les dijo: tranquilos, yo sé que Dios utilizó todo esto con un propósito. Hay gente que me ha dicho a mí: el horno de mi aflicción yo lo veo como un rechazo de Dios para mí. No es verdad. Mire, ahí estuvo Cheo hablando. Una persona no habla así porque es fácil hablar así. Usted escucha con qué naturalidad Daniel habla. El pastor Daniel, es que es mi amigo. Pastor Daniel habla. Una persona no puede hablar así por hablar. Es una persona, cuando usted ve a una persona, desde lo que habla, cómo se comporta y lo que expresa, es el resultado de que Dios ha hecho algo en ella. Inclusive, escúchame, usted no se da cuenta. Le voy a dar un tip para que usted discierna un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios le habla a la gente bajo una atmósfera así, ese hombre de Dios tiene el poder, tiene la asignación de Dios de cambiar una atmósfera. Así es un adorador que está en un púlpito. Y cuando usted ve a un hombre de Dios que tiene ese poder para cambiar una atmósfera, es que Dios respalda su obra en ese hombre. Por eso usted no puede ver el proceso de Dios hacia usted como un rechazo. Si usted no entiende, cállese la boca. Perdón que se lo diga así. Si usted no sabe y si usted no puede decir: pero ¿por qué mi familia está pasando esto? Yo tengo seguridad de que aún en medio del proceso que Dios está haciendo con Estados Unidos y todo estos cambios de política del presidente Trump sobre esta nación, estoy completamente convencido de que aquellas personas y aquellas familias a las que Dios ha escogido y a los que ellos se han sometido voluntariamente a que Dios haga algo con ellos, el propósito que Dios tiene con ellos por haberlos traído a este país se va a cumplir. Escúchame, por eso no pongas la mirada en lo que estás viendo, pon tu mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo me pude haber quejado, Daniel se pudo haber quejado, el pastor Isaac se pudo haber quejado, Cheo se pudo haber quejado. Nos pudimos haber quejado, es más, nos pudimos haber dedicado a otra cosa que ser pastor o que hacer ministerio. ¿Y sabes por qué nos quedamos? No para ser millonarios, ni para tener una vida limpia, simple, y sencilla, tranquilos. Yo le digo a mi iglesia: usted sale el viernes por la tarde del trabajo y usted le pone off a toda llamada del trabajo. Los pastores no. Nosotros tenemos que tener con el celular a la par para esperar de que la llamada de algunos de ustedes ante una situación: pastor, ore por mí. Aún en las vacaciones nosotros siempre estamos al pendiente de la grey del Señor. ¿Y usted cree que eso es fácil? No es fácil. Por eso venir hoy a celebrar con una familia ministerial 25 años, estamos diciendo: se graduaron. Yo no estoy diciendo que se graduaron ya, pero se graduaron de un nivel. ¿Usted no escuchó las estadísticas que dijo el pastor Daniel de los pastores en América? Imagínense si así está América, ¿cómo estará Latinoamérica? Alguien diga: yo abrazo el proceso de Dios para mi vida. Pero dígalo, yo abrazo el proceso de Dios para mi vida. Vea qué interesante. Vamos a Juan capítulo 15. Usted lo sabe, usted lo ha leído. Esto ha sido muy enseñado
Pero vea lo que dice Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano, o sea, como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cómo? Digan, mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Ven, qué interesante. Muchas veces queremos ver fruto en la vida, bendiciones. Queremos que la gente en alguna manera o en otra reconozca el estatus de a donde Dios nos ha llevado. Cuando la gente mira el carro que tú manejas, la casa en la que tú vives, o te preguntan cuál es la actividad comercial o económica a la que te dedicas, y tú hablas, siempre escondido por allí existe alguna medida de esa realización interna que todo ser humano busca. Pero quiero preguntarle algo: ¿tiene usted un verdadero fruto espiritual? Mi papá, el pastor Oscar, viene de una profunda pobreza. Su papá lo abandonó cuando él era un muchachito, o cuando él era un niño de 4 años. Su papá emigró a los Estados Unidos y ha vivido en California hasta el día de hoy. Como mi papá fue abandonado, su mamá también lo abandonó. Y a mi papá lo entregaron a la crianza de su abuela paterna, una señora que más que criarlo lo agredió profundamente. Y cuando mi papá, por una situación del embarazo de mi hermano Oscar, el doctor le dice a mi papá: señor Oscar, tome la decisión porque el embarazo ha llegado a tal nivel de complicación. Escoja la vida de su esposa o la vida del bebé. Mi papá dice que él sintió en su espíritu, en su corazón, un instinto de doblar rodillas, levantar sus manos y clamar a Dios por un milagro. Y mi papá dice que él le dijo al doctor de una manera osada, él dice: yo no sé de dónde yo saqué esa osadía, pero le dije al doctor: doctor, ni la vida de mi esposa perecerá, ni la vida de mi hijo perecerá. Yo le voy a creer por un milagro a Dios. Y así fue. Mi papá era una persona sin estudios, sin escolaridad, apenas podía hablar. Pero yo nunca he conocido un hombre que orara tanto. Nunca conocí a un hombre que pasara tantas noches de vigilia como mi papá. Y un día le pregunté: ¿por qué tú haces todo eso? Y me dice: ¿sabes por qué lo hago? Para sobre toda cosa aprender a tener fruto espiritual. Porque, escúchame, tú puedes tener un carro y nadie sabe que estás haciendo negocios ilícitos. Nadie lo tiene que saber. Tú puedes tener una economía y nadie sabe que esa economía es el producto de estar haciendo cosas que no agradan a Dios. Tú puedes andar con tu mujer y puedes exhibir a tu mujer y puedes exhibir tu familia y nadie sabe que tienes otra. Porque esa es, escúchame, esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Aparenta que la gente mire, que lo que la gente ve le llene los ojos, y por dentro tienes una vida oscura, tienes una vida sin propósito, tienes una vida que solamente te está llevando a la perdición, y tienes un cáncer interno que se llama engaño de Satanás. Jesús llevó a sus discípulos a una confrontación y les dijo: ustedes tienen que entender que lo más importante de esta relación que yo tengo con ustedes es poder llevar fruto. Es poder llevar fruto. Y no solamente fruto, que vuestro fruto permanezca. Esta iglesia
Es una iglesia que agrada a Dios porque ha permanecido y va a seguir permaneciendo. Ahora, escuche, para llevar fruto hay que tener un proceso. Usted ve un árbol de aguacate, pero el aguacate solamente es el fruto de un árbol, escucha, que tiene ramas, que tiene tronco y que tiene raíces. Así nos pasa a nosotros. Lo que la gente ve de nosotros tiene que ser el producto de un trabajo que Dios ha hecho. Para que algo verdaderamente perdure en el tiempo, tú tienes que dejar que Dios te procese. Hay muchos cristianos que el día de la prueba no tienen raíz, por eso no pueden permanecer. Cuando el diablo sopla y cuando el diablo trata de derribarlos, ellos no permanecen porque ellos nunca se plantaron. Yo le decía a mi papá, yo le decía, papi, y una pregunta, ¿y qué pasó con aquel ministro? David no tenía raíces. Papi, ¿y qué pasaba con aquel hombre? Y yo lo veía desde el púlpito, tal vez de una convención, y predicaba, y yo me quedaba así, wow, cómo predica, pero no tenía raíces. Usted los ha conocido, yo también los conozco. Pero no solamente hay que tener fruto, no solamente hay que tener raíces, hay que tener un tronco. Y mi papá usaba mucho la expresión una espina dorsal. Lo que tiene uno acá, una espina dorsal fuerte. Usted pudo haber salido corriendo. Usted pudo haber dejado su asignación. ¿Cuántos matrimonios? Y aquí tenemos a una pareja de ministerio que Dios los usa poderosamente en el área de los matrimonios. ¿Usted sabe por qué en alguna manera los matrimonios no perduran? Porque no tuvieron una estructura que aguantara el peso de la prueba. Porque escuche, esto del matrimonio no es solamente el beso, el abrazo. Es saber pelear las batallas juntos. Es saber pelear los momentos difíciles. Es saber pelear, escúchame, es saber pelear en esos momentos donde existe una verdadera prueba del amor. Hay un horno de aflicción que nos lleva a muchos de nosotros a poner a prueba verdaderamente la permanencia de nuestra obra, la permanencia de nuestro llamado. En Costa Rica tenemos a un pastor que a causa del cáncer perdió sus cuerdas vocales. Y recuerdo que estábamos en una reunión y en un momento a otro empezó. Los tumores que tenían sus cuerdas vocales le empezaron a impedir respirar. Lo tuvieron que llevar de emergencias al hospital y en un fin de semana le quitaron sus cuerdas vocales. Pero no solamente eso, tenía que someterse a cerca de 43 sesiones de radioterapia y quimioterapia. Al mes después, el pastor Oscar sufrió un derrame cerebral. Cuando pasó el proceso, un día él me agarró y me dijo: venga acá, quiero hablar con usted. Ahora usted está de líder del país, usted va a estar liderando el país a nivel ministerial, pero quiero decirle algo y me voy a anticipar a muchos años de usted. Y me dijo esto: quiero que aprendas algo. El secreto de tu permanencia y el secreto de tu efectividad ministerial va a ser en la manera en la que aprendas a resistir el día malo. ¿Usted sabe cuál es el día malo? A todos nos llega el día malo. Escúchame, si tú no lo has vivido, muy probablemente de allá por la esquina, en la curva, viene tu día malo. Y de eso no se escapa nadie, escúchame, nadie. Pastor, ¿y cuál es el día malo? El día donde todo aquello en lo que has creído es probado. Es donde tu fe verdaderamente es probada. Es donde lo que tú aparentemente cacareabas, ahora el diablo viene a decirte: ahora sí, vamos a ver de qué material tú estás hecho. Y me lo dijo así, me dice: la permanencia tuya y el secreto de tu éxito, muy probablemente en el ministerio, es la manera en la que aprendas a permanecer en el día malo. Y bastantes días malos han venido. Mucha gente quiere fruto agradable para Dios, pero ellos no quieren darle importancia al estado de las raíces.
menos al estado del tronco y menos al estado de las ramas. Porque hay gente que solamente se enfoca en el estado de las cosas según la apariencia. Muy bonito, tremendo. Uy, qué iglesia más hermosa. Mira cómo suena el sonido, mira la manera en la que está iluminada, mira el nivel de alabanza y de adoración que tienen. Pero tú sabes lo que hay detrás de todo eso. En muchas ocasiones queremos cumplir el llamado de Dios, pero nos desconectamos de que Dios está íntimamente relacionado a la manera en la que nos procesa. En los últimos 15 años ha existido una proliferación del ministerio profético tremenda. En las redes sociales nos inundan personas a las que Dios está usando en un ministerio profético. Pero si usted se ha dado cuenta, la profecía revela futuro. La profecía revela el inicio o el presente, pero la profecía casi nunca revela el proceso. Escúchame. Usted ve a una persona y le dice: así dice el Señor, y Dios te va a llevar a esto, y Dios te va a dar esto, y Dios tiene para ti aquello otro. Y la gente llora y la gente y ahorita donde tú estás esto y estás aquí, estás allá. Pero casi nunca Dios le enseña al profeta por dónde te va a pasar. Te aseguro que si te enseñara por dónde te va a pasar, te devuelves. ¿En serio? Yo le quiero preguntar a Cheo: ¿Dios te reveló el proceso? No, a mí no me revelaron el proceso. Pero cada vez que fuiste obedeciendo a Dios, cada vez que fuiste fiel, fuiste entendiendo poco a poco del por qué Dios te había confiado esa palabra. Porque Dios es así. Hoy tenemos a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica que quiere comerse el pan del sándwich, pero no quiere comérselo de adentro. Y yo no lo culpo, porque naturalmente en la naturaleza humana hay un rechazo al proceso. Los otros días yo veía a mis hijos y corrían a la silla de ruedas donde está mi papá. Yo no quería eso para mi vida. Yo quería mi papá nos decía a Oscar y a mí, nos decía a mis hermanos: yo quiero que ustedes me hagan abuelo. Y el día que lo hice abuelo, él no podía estar recibiendo a sus hijos porque él estaba en una silla de ruedas, sin hablar. Yo no quiero el proceso. No quiero. Perdóneme que sea tan humano, pero yo no quería que Dios me pasara por donde Dios me ha llevado. Yo no quería que Dios me metiera en el fuego de aflicción, pero es parte del llamado. Es parte de la vida cristiana. Las uvas son aplastadas para... Usted abre esa deliciosa copa de vino. Bueno, las uvas tuvieron que ser aplastadas. Yo veo los diamantes en la joyería, especialmente de las hermanas, que se ve tan lindo, pero esos diamantes tuvieron que ser forjados bajo presión. Ese aceite, que es en alguna manera la base de los perfumes más deliciosos del mundo, viene de hojas que tuvieron que ser machacadas. Y escúcheme, todo árbol que usted ve crecer hacia arriba, primeramente tuvo que crecer en la oscuridad de la tierra. No nos gusta. Y yo sé que a nosotros no nos gusta ser aplastados, no nos gusta ser exprimidos, a nosotros no nos gusta estar en la oscuridad porque no nos gusta. Y quiero abrirle mi corazón y de verdad se lo digo, no tengo envidia de nada ni nadie, porque una de las cosas que aprendí a entender de que Dios tiene para mí una asignación, pero nadie que no tenga un proceso en el que fue exprimido, enterrado, aplastado, no me importa. Nadie que no fue procesado a través de un proceso que lo llevó a una verdadera transformación, yo sé que no tiene el poder espiritual para darme vida. Y es una verdad real. Yo he tenido que aprender a madurar
Y no he madurado solamente a través de las sonrisas, he tenido que madurar a través de los procesos. Vamos conmigo rápidamente al libro de Marcos. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Lucas 22, 24. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mira lo que dice Jesús: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. O sea, imagínense cómo Jesús los eleva. Jesús les está dando una cátedra, les está dando una lección acerca de la importancia del servicio. Y Jesús les dice en una manera o en otra: bueno, ustedes han cumplido ciertos requisitos, han sido fieles a la par mía. Ahora yo les voy a dar a ustedes un lugar en mi reino para que cada uno de ustedes pueda reinar al lado mío. Hay 12 tribus y cada uno de ustedes va a reinar sobre cada tribu. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero aquí acontece algo dramático. En medio de lo que Jesús le está diciendo a cada uno, Jesús se le queda viendo a Simón y le dice a Pedro: Simón, Simón, verso 24, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vea qué interesante. En medio de lo que Jesús está haciendo, los está elevando, Jesús se le quedó viendo a Pedro y le dice: Pedro, quiero decirte algo. Tengo algo para ti, tengo una palabra para ti. Satanás me pidió permiso para darte palo. Usted nos está dando, dice, zarandearos como a trigo. O sea, en otras palabras, Dios tenía un trato específico para Pedro, con tal de que Pedro diera el fruto que Jesús quería. Muy probablemente Jesús sabía, Pedro pudo haber entendido en alguna manera, por las diferentes experiencias que tuvo con Jesús, que Pedro estaba un poquito salido de los 12. Jesús tenía algo hacia Pedro. Y ya en el último tramo de su vida, Jesús le dice a Pedro: Pedro, quiero decirte algo. Hay un proceso que necesitas pasar, que todavía no has pasado, y que el único que te lo puede dar es Satanás. Satanás es un tonto útil para Dios. Y muchas veces Dios tiene que usar algunas cosas que el diablo hace para despertar tu indiferencia espiritual. Yo creo que mucha gente en los hospitales no estaría en una cama, en una enfermedad terminal, si hubiesen obedecido el trato de Dios primero. La Biblia dice que de muchas formas y de muchas maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Yo prefiero, decía Job, yo prefiero romperme en las manos del alfarero. Pedro tenía un proceso que tenía que pasar. Había un momento donde él tenía que ser introducido al horno de la aflicción. Y le quiero decir algo, ¿sabe para qué? Para llegar a convertirse eventualmente en uno de los líderes de la iglesia de Jesucristo. Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vean a Pedro. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Estoy adelantándome al verso 61. Entonces, después de que Pedro lo negó, el Señor se volvió y le dijo a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que Dios le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y quiero llegar a un punto. El proceso es necesario porque revela el estado de tu corazón. Tú nunca sabes o sabrás qué tan fiel eres hasta que ese amor es probado. Tú nunca sabes qué fiel eres hasta que aquello que tú amas, en alguna forma o en otra, se levanta contra ti. Pedro le dijo a Jesús: yo te amo tanto, Jesús, que no voy a ir solo contigo a la cárcel, voy a ir hasta la misma muerte. Y Jesús le dijo: stop, hey. Es mentira. Pedro, tu corazón es egoísta y tu corazón todavía tiene un instinto de autopreservación que no me sirve. Escúchame. Yo entendí un poquito el amor que me enseñó el apóstol Nahum Rosario, y entendí un poquito el amor que me enseñó Oscar Coto, padre, el día que fui probado. Y como lo dije el viernes, estuve al frente de la iglesia 7 años con un enredo en mi cabeza y en mi corazón, sin saber qué hacer muchas veces. Me recuerdo que tenía 3 años de estar pastoreando y llegó una persona, un pastor, y le dijo a mi mamá delante mío: pastora Patricia, tranquila, el pastor Oscar, Dios me habló que en 6 meses otra vez está predicando. Así que le voy a decir algo: no hagan mucha cosa, no permitan que se haga mucha cosa en la iglesia. Y la persona que está pastoreando, sé que es el pastor, pero que no se haga mucha cosa, porque en 6 meses el pastor Oscar. Y yo me sentí herido. Yo me sentí 7 años en alguna manera que yo era solamente un pastor de repuesto. Hasta que un día Dios me habló. Y Dios me habló de cosas muy personales. Pero yo entendí que en el momento en el que yo me sentía mal, yo podía sentirme mal contra las circunstancias, yo podía sentirme mal contra la gente, yo podía buscar culpables. Y entendí que cuando estaba en el proceso yo tenía que reflejar, este era mi mejor momento para reflejar que verdaderamente yo amaba a Dios. Y que yo no estaba sirviéndole a Dios por un reconocimiento, yo le estaba sirviendo a Dios porque verdaderamente yo lo amaba. Nosotros estábamos en México. Oscar y yo estábamos en México, y en Costa Rica pasó un huracán. Nuestras casas se dañaron. El lugar donde nosotros vivimos, el valor de las casas se vinieron a pique, a un valor casi del 30%. Nosotros estábamos en México, estábamos en una conferencia de jóvenes. Oscar y yo no estábamos en un bar, no estábamos en un relajo en Cancún. Estábamos llorando en la presencia de Dios, estábamos metidos con Dios, buscando a Dios. Y en ese momento nos llaman nuestras esposas y nos dicen: está lloviendo de una manera tan grande. Y en ese momento, ¿sabe qué pasó? Estábamos a punto de que todos los sueños de nuestra vida se desmoronaran. ¿Usted cree que uno puede controlarlo todo lo que a uno le pasa? Hoy estamos aquí celebrando. Nadie tiene una garantía de que mañana no va a suceder algo que va a necesitar que nuestra fe realmente sea afirmada en el propósito de Dios. Aquí usted no tiene la vida asegurada. Lo que usted hoy está riendo y celebrando, mañana puede estarlo llorando. Porque así es la vida. A todos nos llega un día malo. Y este momento era el día malo para Pedro. ¿Y sabe lo que pasó con Pedro? Agarran a Jesús. Jesús está en el Getsemaní, está orando, se levanta, vienen sus captores, se llevan a Jesús, está en medio del juicio, y Pedro anda buscando por allá a ver si logra ver a Jesús. Y por allá se levanta alguien y dice: tú estabas con él. No, yo no estaba con él.
se escondió y vino y había alguien haciendo tortillas para hacer unos buenos tacos. Y le dicen: tú, yo te vi a ti. Y Pedro dice: no, yo de verdad, yo no estuve con él, se lo juro. Y Pedro retrocedió un poquito y cuando golpeó a alguien le dice: sí, tú estuviste, no seas mentiroso. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Yo no sé cómo fue. Jesús levantó la cabeza donde estaba y lo miró. Porque así como Jesús te ama y levanta su mirada para restaurarte, también Jesús tiene una mirada para que te des cuenta que no eres tan fiel como tú piensas muchas veces. Y Pedro oyó cuando el gallo cantó. Se cumplió la profecía. Y dice que salió afuera y lloró amargamente. ¿Saben por qué? Porque no pasó su proceso. Tantos años a la par de Jesús. Usted ha llorado en las últimas, escúchame, usted ha llorado en las últimas semanas. Lo felicito. Eso se llama aprender a entender que también somos frágiles. Y quiero terminar diciendo: Dios nunca nos dará alguna prueba que no podamos superar. Nunca. Si yo me voy a graduar del horno de la aflicción, a mí Dios nunca me va a dejar más tiempo cogiendo fuego de lo que yo puedo soportar. Nosotros los que estamos aquí en el ministerio hemos sufrido traiciones, hemos sufrido calumnias, hemos sentido ingratitudes. Las personas han sido como sea. Y no estoy diciendo solamente lo malo. Hemos vivido experiencias maravillosas con gente que nos ama, que nos abraza, que nos cuida, como dicen en Costa Rica, que nos chinea. Pero estoy hablando de esos momentos donde a uno realmente uno siente que uno no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasa? En esos momentos yo me doy cuenta que Dios es tan fiel que no me dejará ser tentado más allá de lo que yo pueda soportar. Yo te vengo a decir en este día: no le niegues tu proceso a tu corazón. No le niegues tu proceso a tu vida. ¿Por qué no te atreves a salir de lo que te ha tenido enredado tantos años? No repitas años y años. ¿Y cuántos años tienes? Tanto. Y después te veo dentro de 5 años. Ahora tienes 5 años más y eres más cabezón. ¿En serio? ¿En serio? Ante el Espíritu Santo de Dios se lo digo. Ante el Espíritu Santo de Dios se lo digo. Yo conocí una versión del pastor Daniel y después yo conocí otra versión del pastor Daniel. Y él lo dijo aquí. Dios me tuvo que llevar a mí por procesos y por lugares que me han convertido en el hombre de Dios que soy hoy. Yo conocí a una versión del pastor y hoy conozco otra versión. Y es aquí donde se da el tema de que hay personas que son una versión en la iglesia y otra versión afuera de la iglesia. Usted no sabe quiénes son verdaderamente. Sufren este tema de una cierta esquizofrenia espiritual. En la iglesia levantan manos, en la iglesia abrazan, pero allá afuera son diablos. Porque nunca han permitido que el proceso, que la escuela de la aflicción los gradúe. Yo estoy completamente convencido de la grandeza a la que Dios ha escogido y asignado esta casa. Los procesos que ustedes han pasado, las inundaciones, cuando el agua se ha metido acá. ¿Cuántas veces el diablo le quiso poner una lápida a esta iglesia, pero no pudo? Y nunca podrá. ¿Sabe por qué? Porque esta es una iglesia que ha entendido el proceso y el propósito que Dios tiene para ella. Algún día miraremos atrás. Yo veo para atrás. Han sido 13 años de un proceso muy difícil.
cuando estaba hablando con Isaac y me recordaba yo aquellos años en los que Isaac llegó a Costa Rica por primera vez y yo tenía una conciencia, el pastor Isaac, perdón. Mire, yo no tenía identidad. Yo no sabía qué iba a hacer yo en la vida. El pastor Isaac se acercó como un hermano mayor y me dijo, ven, mijo. Me sentó, me habló. Imagínese, él en la casa de mi papá grande. Y Isaac me dijo algo. Me dice, mijo, nada más mantente sirviéndole a Dios con un corazón limpio y crece. Así me dijo, y crece. ¿Qué pasa? Usted tiene la cabecita para entender lo que viene, no lo va a entender. Usted tiene el corazón, la madurez, no la vas a entender. Pero solamente necesitas ser fiel a aquel que siempre es fiel. Mire, y yo termino con esto. Perdón que baje, pero es que me gusta estar un poco cerca a la gente. Yo sé que las luces, pero bueno. Tu rasgo más importante es tu fidelidad a Dios. Escúcheme. El árbol tiene agarrado el fruto. Perdón. El árbol tiene agarrado el fruto y en un momento el fruto está tan maduro que el árbol da una señal y dice, yo lo suelto, yo lo dejo ir. ¿Por qué? Porque la fidelidad del fruto a la rama ya se ha sobrepasado y el árbol, la rama tiene que dejarlo ir. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tú vas a llegar a un punto de maduración tan grande que ya Dios no va a poder aguantar lo que tiene para ti. Escúchame, tú no necesitas promocionarte, no necesitas venderte, no, escúchame, no necesitas ser notorio a nadie. Lo único que necesitas es permanece fiel en tu proceso. No te rompas, no te rajes, quédate ahí hasta que Dios haga contigo lo que Él ha determinado que va a hacer.